Bien, estamos en directo. Buenos días a todos. Estamos en un nuevo directo del Economista Camuflado y en esta ocasión estamos aquí para continuar con la serie de Aprendiendo Stata. Hemos estado haciendo los últimos capítulos de la serie aquí en el directo de Twitch para que así podáis hacerme llegar todas vuestras dudas y preguntas sobre el contenido que vamos revisando en la serie referente a cómo utilizar Stata. En el capítulo anterior recordaréis que estuvimos hablando sobre cómo crear bases de datos desde cero en Stata y también cómo importar información que está guardada en archivos como pueden ser hojas de cálculo o archivos de tipo texto o CSV para llevarlas a Stata y poder guardarlas en formato DTA, que es el formato con el que trabaja Stata. Bien, en el capítulo de hoy vamos a continuar trabajando con, todos aquellos comandos que nos permiten obtener información de bases de datos y también que nos va a permitir crear bases de datos nuevas. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar y como siempre, si hay algún problema con el audio o el vídeo, por favor, decídmelo en comentarios, aparte de, por supuesto, todas las preguntas que os vayan surgiendo a medida que vamos avanzando en la clase. Bien, vamos a comenzar y antes también de empezar, me gustaría recordaros que tenéis la posibilidad, por supuesto, de seguir al Economista Camuflado aquí en Twitch y también en YouTube y en el resto de las redes sociales del Economista Camuflado. Sabéis que estamos en Facebook, Instagram, TikTok, donde también subimos contenido adicional al que estamos compartiendo por aquí, como pueden ser, por ejemplo, vídeos cortos. Por ejemplo, ayer os hacía una recomendación de lectura en estos canales también vamos subiendo contenido que os puede ser muy útil para estudiar economía y carreras relacionadas. Y también tenéis la posibilidad de apoyar al Economista Camuflado de una manera adicional. Seguirme en las redes sociales es algo que me apoya mucho, pero también me puede apoyar mucho el hecho de que os unáis al canal de YouTube como miembros o también os suscribáis a este canal de Twitch. Es un apoyo muy importante para mí que me permitirá seguir creando contenido y seguir compartiendo recursos para estudiar economía y también mejorar el canal con más recursos. Es algo que os agradecería mucho y también os da la posibilidad de acceder a ventajas exclusivas como, por ejemplo, la posibilidad de formar parte del canal oficial de Discord del Economista Camuflado, donde podéis tener un contacto un poco más cercano y rápido conmigo y donde también estamos compartiendo más recursos para estudiar economía. Bien, y ahora vamos a comenzar con la clase. Vamos a Stata. Os recomendaría que tuvieseis Stata abierto, como siempre, para que podamos y para que podáis seguir la clase. Bien. Como dice aquí al principio del script, al principio del do file, hoy vamos a trabajar principalmente con los comandos append y merge, que nos van a permitir combinar información que está en distintas bases de datos en una sola. Bien, entonces para aprender cómo utilizar estos comandos, lo primero que voy a hacer es crear una base de datos desde cero y para ello voy a utilizar uno de los comandos que vimos en el episodio anterior. Entonces este comando que voy a utilizar es el comando input, que ya vimos que nos permite escribir datos directamente en Stata y que van a aparecer en esa nueva base de datos que hemos creado.
Entonces, input, voy a crear una base de datos con las siguientes variables. La variable family. A continuación voy a crear una variable de tipo string4 que se llama name y otra variable que se llama int. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues lo que voy a crear aquí va a ser una base de datos de familias. Entonces, en esta base de datos va a aparecer un identificador de la familia que se llama family, va a aparecer el nombre de la familia y va a aparecer también la renta de la familia, ¿vale? Pero imaginemos que en esta familia lo que tenemos primero es la información de los padres de la familia. Entonces voy a escribir a continuación la información referente a los padres de cada una de estas familias. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, esta información. Voy a poner un identificador de familia, el nombre del padre de cada una de estas familias y a continuación he puesto, como podéis ver aquí, la renta de cada familia. Bien, y ahora cierro el comando input con n. Algo que puede ayudaros a visualizar mejor el funcionamiento del comando es poner aquí este espacio, esta tabulación. Esto en realidad no afecta al funcionamiento del comando, el comando va a seguir funcionando igual que si no hubiese esta tabulación aquí, este espacio, pero de esta manera el comando queda escrito de una manera mucho más clara. Y esto también es muy importante a la hora de escribir código y programar. Bien, voy a guardar esta base de datos, que por cierto vamos a ejecutar el comando que tenemos aquí. Bien, y veis que Stata nos acaba de crear esta base de datos. ¿Lo veis ahí? Veis que tenemos estas tres columnas donde están el identificador de la familia, el nombre del padre de cada una de estas familias y veis que tenemos también la renta de estas familias. ¿Bien? Vale. Entonces, tenemos esta información aquí y ahora vamos a guardar estos datos con el nombre dats.dta y vamos a añadir la opción replace. Esta es una base de datos de padres, por lo tanto le hemos puesto este nombre de dats.dta y hemos añadido la opción replace para, bueno, pues sabéis que esto es muy importante en el caso de que haya ya otra base de datos con el mismo nombre, con el nombre dats.dta. Esto lo que va a hacer es sobreescribir esa base de datos y va a guardar esta versión. Bien, entonces vamos a hacer eso. Y ya tenemos nuestra base de datos guardada en nuestro directorio. Que por cierto, fijar al directorio debería ser la primera cosa que deberías haber hecho al principio de la clase. Vale, pues aquí tenemos esta base de datos de padres. Ahora, imagina que queremos añadir información sobre las madres. Es decir, vamos a añadir información con el nombre de la madre de cada una de estas familias y también la renta de la madre. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues vamos a utilizar el mismo comando que hicimos antes, pero antes de nada vamos a usar clear, ya que vamos a crear una base de datos distinta a la que tenemos ahora. Tenemos que limpiar la memoria de Stata utilizando clear y ahora vamos a utilizar input para crear esa base de datos con variables family, otra variable de tipo string4 que es nombre, name, y la renta, int. Y ahora vamos a poner la información que queremos añadir, ¿vale? Simplemente la escribimos ahí. También voy a tabular esto de aquí, estas líneas, para que se pueda leer mejor. Y ahora cerramos el comando input con la palabra end. Bien. Y vamos a guardar esta base de datos con el nombre moms.dta. Y añadimos la opción replace.
¿De acuerdo? Ejecutamos este bloque. Y ahora si vamos al visor de los datos, veis que tenemos estos datos que son justamente los que hemos estado picando. Aquí veis el nombre de las madres y aquí la renta de cada una de ellas. Y el identificador de familia de cada una de estas madres. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Imaginaos que ahora queremos añadir más información y en concreto puede ser que queramos añadir información sobre la renta que tenían estas familias en el pasado o en distintos años. Imaginaos que Inc. es la renta actual de este año y tenemos información sobre años pasados. Entonces podemos crear también esta información, podemos guardarla también en Stata. Vamos a usar clear para limpiar la memoria y ahora usamos el comando input con variables faminc y ahora vamos a crear tres variables que son faminc96, faminc97 y faminc98. Bien, renta en el año 96, 97 y 98. Y ahora escribimos la información que queremos que aparezca. Vamos a indentar estas líneas y cerramos input con la palabra end, como hemos hecho antes. Y guardamos estos datos con nombre faminc.dta. Bien, esta es la tercera base de datos que hemos creado. Ejecutamos el comando y ahora veis que tenemos estos datos. Lo veis aquí, veis que tenemos el identificador de familia y la renta de cada una de estas familias en el año 96, 97 y 98. Bien. Ahora, vamos a suponer que tenemos también datos sobre los hijos de estas familias. Entonces vamos a crear una base de datos de hijos. Utilizamos el comando clear, el comando input y ahora vamos a poner en estos datos el identificador de familia, una variable de tipo string4 que sea el nombre de cada hijo y imaginemos que tenemos también las siguientes variables. Tenemos la variable birth, que podemos pensar que esto nos indica el orden en el que estos hijos han nacido, pues si este es el primer hijo que tuvo la familia, el segundo y así. Vamos a escribir también la palabra age, ¿vale? La variable age de edad. ¿Y qué más podemos poner por aquí? Pues podemos poner por aquí quizás el, WT, que puede ser, por ejemplo, el peso que tienen estos hijos. Y también vamos a añadir otra variable de tipo string1 que se llame sex y que nos diga si él es un hijo o una hija. ¿Bien? Vale, pues escribimos la información que queremos guardar en esa base de datos. ¿Vale? Cerramos el comando input con la palabra end y ahora guardamos estos datos con el nombre kids.dta. Añadimos la opción replace. Ejecutamos estas instrucciones y aquí tenemos el resultado. En el visor de los datos estáis viendo que hemos creado esta base de datos con 9 observaciones. Entonces aquí veis el identificador de familia. Veis que en la familia 1 tenemos una observación para Beth. Esta es la primera hija de la familia 1, que tiene 9 años, tiene este peso. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, otro hijo de la familia 1, es Barb. Y veis que tenemos también información para la familia 2 y para la familia 3. Bien. Vale, pues tenemos estas bases de datos.
Todo esto es información sobre familias. 3 familias. Tenemos información sobre los padres, las madres, los hijos y también sobre la renta de estas familias en distintos años. De acuerdo. Pero ahora, imaginaos que lo que queremos es, de alguna manera, combinar esta información. Queremos tener en una misma base de datos información sobre padres, madres, hijos y también la renta de estas familias. Todo junto, no en distintas bases de datos como hemos ido creando hasta ahora, que hemos ido creando esta información en partes distintas, en bases de datos, en archivos distintos. Entonces, ¿cómo podemos combinar esa información? Bien, es aquí donde entran en juego los comandos sobre los que vamos a hablar en esta sesión. Bien, el primer comando del que me gustaría hablaros es el comando append. El comando append es un comando que básicamente lo que nos permite es combinar la información de 2 bases de datos distintas que tengan las mismas variables y que no coinciden en el número de observaciones. Es decir, aquí tenemos un caso muy claro. Por ejemplo, hemos creado la base de datos de los padres con unas variables que son el código, el identificador de la familia, el nombre de la persona, padre o madre, y tenemos también la renta. Bien, tenemos esas 3 variables. Y por un lado tenemos la información de los padres y por otro la información de las madres. Es decir, tenemos individuos distintos que reportan información sobre las mismas variables, famid, name e inc. Entonces, ¿cómo podemos combinar esta información? Bien, lo que vamos a hacer es utilizar el comando append. ¿Cómo funciona este comando? Lo primero, debemos tener en la memoria de Stata la primera base de datos que queramos unir. Entonces, vamos a cargar en los datos de Stata, en la memoria de Stata, la base de datos de los padres, dats.dta. ¿De acuerdo? Ejecutamos el comando y veis que hemos cargado en la memoria los datos de los padres que creamos antes. Y ahora vamos a unir a estos datos la información de las madres. Básicamente lo que vamos a hacer es conseguir que aparezcan aquí debajo la información que creamos sobre las madres y que guardamos en la base de datos que llamamos moms.dta. Van a aparecer ahí debajo. Es decir, estamos añadiendo filas a la base de datos que acabamos de cargar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a utilizar el comando append. Vamos a añadir la palabra using para decirle a Stata que queremos añadir a estos datos que hemos cargado la base moms.dta. Bien, entonces ejecutamos el comando y veis lo que ha pasado. Veis que efectivamente hemos añadido 3 nuevas filas a los datos que teníamos, donde aparecen las madres con la renta que tienen cada una de estas madres. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos una base de datos de padres y madres de familia con el identificador de familia, el nombre de cada persona y la renta de cada una de estas personas. ¿De acuerdo? Podéis encontrar más información sobre el comando append en el manual de Stata. Si vais al manual de Stata encontraréis esta entrada del manual donde se explica cómo funciona el comando append y todas las opciones que ofrece. Entonces, si tenéis alguna duda podéis acudir a este manual donde también podréis encontrar diferentes ejemplos. ¿Vale? Entonces, este es el primer comando que os quería enseñar. El comando append. Y el siguiente es el comando merge. El comando merge funciona de manera distinta a append. Es decir, en append lo que hemos hecho ha sido, digamos, añadir filas a una base de datos. Entonces veis que teníamos la base de datos de padres, que comprendía estas 3 filas, y hemos añadido, hemos pegado debajo
con filas adicionales lo que teníamos en la base de datos de las madres. Es decir, hemos añadido observaciones a una base de datos. El requisito que debe cumplirse aquí es que las variables son las mismas en ambas bases de datos, los individuos no. ¿De acuerdo? La base de datos de padres y de madres tenían las mismas variables, famid, name y también income, pero los individuos eran distintos. En una base de datos teníamos a los padres y en otra teníamos a las madres. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el comando merge? El comando merge lo que hace es, para un conjunto de individuos que pueden coincidir o no, vamos a añadir variables. Es decir, el comando merge lo que va a hacer es añadir columnas a una base de datos que tengamos cargada. Vamos a ver ejemplos. Entonces, ahora vamos a volver a cargar la base de datos de los padres. Bien. Volvemos a tener esta información de los padres. Y ahora vamos a utilizar el comando merge. ¿Vale? Imaginemos que ahora lo que queremos hacer es añadir a esta base de datos de los padres la información que creamos antes sobre la renta de las familias en distintos años. En el año 96, 97, 98. Y entonces para esto, como queremos añadir variables, como queremos añadir columnas, vamos a utilizar el comando merge. Entonces vamos a escribir merge 1.1, ¿vale? Recordáis que esta es la estructura de la base de datos de renta que hicimos antes, y ahora escribimos merge 1.1, y ahora os explico lo del 1.1 por qué es. Y ahora escribimos famid, ¿vale? Using, ahora os explico el comando, faming.dta. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Merge, por supuesto, es el nombre del comando. 1.1. ¿Esto qué es? Bien, existen distintos tipos de merge. Es decir, el comando merge, a la hora de combinar información, le tenemos que decir básicamente cómo tiene que unir las dos bases de datos que queremos que una. Entonces, existen varias posibilidades. Lo que estamos haciendo aquí, al decirlo 1.1, es que tenemos una base de datos donde tenemos estas tres observaciones. Y tenemos otra base de datos donde tenemos otras tres observaciones. Lo que queremos que haga merge en este caso es que una cada una de estas tres observaciones a la observación correspondiente de la base de datos faming. Es decir, tenemos una observación para la familia 2, pues queremos que una la información que tenemos aquí en esta fila con la información referente a familia 2 que tenemos en el archivo faming.dta, que era esta. Es decir, lo que queremos es que Stata coja esta fila de aquí, del archivo faming.dta, y lo ponga aquí al lado de la información del padre de la familia 2. ¿Cómo? Bueno, fijándose en la variable famid. Es decir, queremos que Stata haga lo que estamos diciendo, esta manera de unir la información, fijándose en la variable famid. Por eso aparece aquí la variable famid. Queremos que Stata se vaya al archivo faming.dta, se fije en el identificador de familia que hemos llamado famid, y de acuerdo con ese identificador de familia agregue la información de la renta de cada familia al padre de la familia correspondiente. Bien, entonces así es como funciona el comando. Le tenemos que decir la correspondencia que hay entre cada base de datos que vamos a unir. En este caso tenemos por cada observación de una base de datos, va a haber otra observación de la otra base de datos. Queremos que se fije en la variable famid para combinar la información. ¿Usando qué base de datos? Faming. En faming es donde tiene que ir a por la información nueva
que va a traer ahora y que va a unir a los datos que tenemos cargados en la memoria. Así es como funciona Merge. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ejecutamos este comando, vamos a ver el resultado del comando. Bien, cuando ejecutamos Merge, aparece esta información. Va a aparecer esta tabla donde nos dice, bueno, pues, de acuerdo. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, pues he unido la información que me has pedido. Y aquí vemos el resultado. Veis que ahora tenemos 4 observaciones. Tenemos las familias 1, 2, 3 y 4. Tenemos el nombre del padre de las familias 1, 2 y 3. Y la renta de estos padres. Y aquí vemos que aparece la información que teníamos en la base de datos de Faming para las familias 2, 3 y 4. Efectivamente, como teníamos aquí, teníamos datos para las familias 2, 3 y 4, pues aparecen aquí. Y aquí vemos al final una columna que se llama /merge y que nos indica qué es lo que ha pasado con cada observación. Entonces, en esta primera fila aparece el mensaje master only. ¿Qué significa master only? Pues significa que esta fila que teníamos aquí solamente aparecía en la base de datos master. A la hora de ejecutar el comando merge, Stata distingue las dos bases de datos que son unidas con las palabras master y using. La base de datos master es la que está cargada en la memoria. La base de datos de los padres en nuestro caso. Y la base de datos que llama using es la base de datos que hemos traído desde fuera. En este caso es el archivo faming.dta. Entonces, ¿qué ocurre con la información de la primera fila? Que corresponde a la primera familia, que solamente había información sobre la primera familia, y en la base de datos de los padres, que ya teníamos cargada en la memoria. ¿Qué ocurre con la cuarta fila? En la cuarta fila vemos el mensaje using only. ¿Esto qué significa? Pues lo que significa es que la información sobre la familia número 4 únicamente aparecía en el archivo faming, con los datos de income. No teníamos información sobre el padre de la familia número 4. Y las otras dos observaciones, de las familias 2 y 3, aquí en la variable merge aparecen con la palabra matched, que significa que había información sobre las familias 2 y 3 en las dos bases de datos que hemos unido. Por eso nos dice ahí que ha habido un match, ha habido una unión de la información de ambas bases de datos. ¿De acuerdo? Y este es precisamente lo mismo. Esta información que vemos en la ventana de resultados nos está diciendo justamente esto. Que ha habido dos observaciones donde no ha podido haber unión. Había una observación que solamente aparecía en los datos de padres, otra observación que solamente aparecía en los datos de income, y ha habido otras dos observaciones donde sí que ha sido posible una combinación. Es lo que nos está diciendo aquí. Bien. Entonces así funciona Merge. Vamos a ver otro ejemplo para que entendamos más cosas sobre este comando. Bien, ahora vamos a cargar en la memoria de Stata los datos de hijos que creamos antes. ¿De acuerdo? Los datos de hijos. Tenemos estas observaciones. Para las familias 1, 2 y 3 tenemos 9 observaciones con información sobre los hijos de estas familias. Bien. Ahora, vamos a combinar la información que tenemos aquí con la información de las madres de estas familias. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos añadir ahí la información que teníamos para las madres, es decir, el nombre de cada madre y su renta? Pues vamos a utilizar merge. Pero ahora vamos a escribir, en lugar de 1, 1, vamos a escribir M1. Seguido de famid, que es la variable de acuerdo con la cual se va a hacer
se va a hacer la unión de ambas bases de datos. Y ahora using moms.dta. Moms.dta es el archivo del que queremos traer la información. Aquí. Entonces, ¿por qué escribimos ahora M1 y no 1.1 como antes? Pues porque en la base de datos de las madres, aquí podéis ver mejor el comando que hemos escrito. Entonces, en la base de datos de las madres, recordáis que teníamos estas 3 observaciones. Solamente 3 observaciones con 3 familias, el nombre de la madre de cada familia y su renta. En cambio, en el caso de los hijos, tenemos 3 familias, sí, pero veis que tenemos más observaciones, tenemos 9 observaciones. ¿Por qué? Pues porque cada familia puede tener más de un hijo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es combinar una base de datos donde para cada familia hay más de una observación con otra base de datos donde para cada familia hay una observación. Por eso escribimos aquí M1. M significa many y con 1 estamos diciendo que esa base de datos que vamos a usar, de donde vamos a extraer ahora la información, pues solamente tiene una observación para cada familia. Entonces esto es un merge many to one. La base de datos master hay más de una observación para cada familia. En la base de datos using hay solamente una observación para cada familia. Bien. Esta es la mecánica del comando, es muy sencillo. Entonces, si yo ahora ejecuto este comando, veis que, bueno, Stata nos devuelve este mensaje, nos dice, bueno, en este caso, Stata nos dice que ha sido capaz de unir todas las observaciones, ¿vale? De las 9 observaciones que había en la base de datos de los hijos, ha sido capaz de añadir información de las madres, en el caso de las 9, y aquí veis en el visor de datos el resultado. Tenemos las mismas 9 observaciones que teníamos al principio, por supuesto, pero ahora fijaos que a la derecha han aparecido nuevas columnas. Ha aparecido la columna name con el nombre de la madre de cada familia, la columna income con su renta, y aquí al final, bueno, la variable merge que nos dice qué ha pasado con cada observación, si ha habido éxito a la hora de unir las variables o no. Bien. Entonces veis que efectivamente aquí en estas 3 observaciones aparece el nombre de la madre de la familia 1 repetido porque efectivamente en la variable, pues aquí lo que tenemos es la familia 1 que tiene estos 3 hijos. Entonces, el nombre de la madre de esta familia, efectivamente, por supuesto, es común. Entonces es normal, claro. Como era de esperar, aparece aquí repetido el nombre de la madre de esta familia. ¿Bien? ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos aquí. Ahora, por supuesto, bueno, podemos trabajar con la base de datos que tenemos aquí, que hemos combinado. Entonces ahora quizás lo que podríamos hacer es a lo mejor cambiar la variable name de nombre para que se llame momName, para que sea el nombre de la madre. Y podemos también deshacernos de la variable merge, que solamente nos da información sobre si el merge ha tenido éxito o no. Entonces podemos hacer esto, ¿vale? Y ahora imaginad que queremos añadir también la información sobre los padres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el mismo tipo de merge. Entonces hacemos un merge many to one, como hemos hecho antes, de acuerdo con la variable famid, que es el identificador de familia, usando el archivo dats.dta. ¿Vale? Y ahora vamos a añadir la opción keep using name. ¿Vale? ¿Qué es esto de keep using? Keep using es una opción que nos permite decirle a Stata qué variables de esa base de datos externa, de donde vamos a traer información, queremos traer aquí.
Por defecto, Stata lo que hace es que coge la base de datos externa y trae todas las variables que hay allí. Si queremos quedarnos solamente con una o varias de esas variables, pues tenemos que indicarle en keepUsing qué variables queremos que traiga. En este caso, no queremos que aparezca la renta del padre, digamos, sino que queremos que aparezca solamente el nombre del padre de cada una de estas familias. Por eso estamos poniendo keepUsing name aquí. Entonces hacemos esto. Veis que Stata de nuevo ha podido combinar las nuevas observaciones que teníamos antes con información nueva sobre los padres. Y aquí veis que al final, bueno, aparece el nombre del padre de la familia 1, de la familia 2 y de la familia 3. Y aquí el mensaje sobre si ha habido éxito o no a la hora de machear esta información. Y ahora podríamos cambiarle el nombre a la variable name por thatName. Bien. Y ahí estaría. ¿Vale? Así veis mejor el comando que hemos usado. Y aquí veis la opción keepUsing, que es muy útil. Y así os evitáis traer variables que no vais a usar o que no os interesan. ¿Bien? Bien. El último comando que quería enseñaros y que también, bueno, puede ser interesante es el comando erase. ¿Vale? El comando erase es un comando que, bueno, como su propio nombre indica, lo que nos permite es borrar archivos de tipo DTA. No de la memoria de Stata, sino de la memoria de vuestro ordenador. Es decir, es un comando con el que hay que tener muchísimo cuidado porque si lo ejecutas se va a borrar de tu ordenador el archivo que le indiques. Entonces, si yo escribiera aquí erase seguido de moms.dta, lo que haría este comando es borrar de vuestro ordenador este archivo moms.dta que tenemos guardado en nuestro directorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con este comando. Puede ser muy útil cuando estéis ordenando todos los archivos que tenéis en vuestro directorio, cuando estéis limpiando, podéis recurrir a este comando si queréis, pero como digo, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlo. ¿Bien? Muy bien. De acuerdo. Vamos a terminar el directo aquí, si no tenéis ninguna pregunta más o si no hay ningún comentario más. Si no, pues por supuesto podéis dejar cualquier cosa que queráis en la ventana de comentarios en YouTube, donde voy a resubir este directo. Espero que os haya resultado muy útil. Y nada más, bueno, nos veremos muy pronto en el próximo capítulo de Aprendiendo Stata.